que es álgebra, vamos a ver lo que son expresiones algebraicas, ¿verdad? Me va a leer la niña Gallardo Egma lo que es una expresión algebraica. Active el audio, niña. Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos de las operaciones aritméticas, como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones, potencias y extracción de raíces. Gracias, Egma. Algunos Gracias, Egma. Entonces, una expresión algebraica es la combinación, ¿verdad? De signos, de cantidades numéricas y cantidades literarias, ¿verdad? Literarias. O sea, es la combinación entre los signos, ya sea de suma, resta, multiplicación o división, y además con las partes literales. O sea, ¿cuáles son las partes literales? Es todo lo que concierne al alfabeto, ¿verdad? Del A a la Z. Entonces, para ello vamos a aprender de dividir o cuáles son las partes de una expresión algebraica. Si nos damos cuenta en este ejemplo, ¿sí? Una expresión algebraica contiene signo, ¿verdad? Signo es una de las partes. Contiene coeficiente. En álgebra se le llama coeficiente. Obviamente, cuando todavía ustedes no aprendían álgebra, se le llamaba parte numérica. O sea, tiene esos dos valores, perdón, esos dos nombres, coeficiente o parte numérica. Es lo mismo, pero en álgebra se lo conoce más como coeficiente, ¿sí? El número que va siempre adelante de la letra, ¿sí? Y por último tenemos a la letra algebraica, ¿verdad? La letra o parte literal, ¿sí? Esta parte literal o la letra también, en este caso, su subdivisión es con respecto al exponente. O sea, toda parte literal conlleva un exponente. Siempre, ¿sí? Siempre toda parte literal conlleva un exponente, ya sea exponente 1, igual que 1 o mayor a 1, ¿verdad? Entonces, estas son las partes de una expresión algebraica. Signo, coeficiente y, en este caso, parte literal, y la subdivisión de la parte literal está el exponente, ¿verdad? Entonces, estos serían los elementos, en este caso, de una expresión algebraica. Kerly Lilibet, ¿cuáles son las partes de una expresión algebraica? Active su audio, Kerly. Dígame, profe. ¿Cuáles son las partes de una expresión algebraica? Coeficiente, exponente, signo y parte literal. Muy bien. Siempre comenzamos primero con el signo en orden, ¿verdad? Primero comienza con el signo, segundo el coeficiente, tercero la parte literal y el exponente, ¿verdad? Entonces, ese es el orden. Siempre voy de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, esto lo identificamos como una expresión algebraica. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo indicar una expresión algebraica? Por ejemplo, 2n. Esto ya es una expresión algebraica. ¿Por qué? Contiene signo, contiene coeficiente, contiene parte literal y contiene exponente. Por ejemplo, ¿cuál sería el signo de este ejemplo que estoy ubicando? ¿Cuál sería el signo? El más. El positivo, muy bien. ¿Cuál sería el coeficiente? El 18. El 2. El 2, ¿verdad? ¿Cuál sería la parte literal? La N. La n, muy bien. ¿Y cuál sería el exponente? 1. 1. Cuando no lleva número encima de la letra,
se sobreentiende que el exponente es 1. Otro ejemplo. Si yo tengo menos K, ¿sí? ¿Cuál sería el signo? Menos. Muy bien. Menos. ¿Cuál sería el coeficiente? 1. Muy bien, 1. Cuando no lleva la parte literal número, quiere decir que el 1 está en forma invisible, ¿verdad? ¿Estamos? 1. ¿Sí? ¿Cuál sería la parte literal? K. ¿Y cuál sería el exponente? El 1. 1, muy bien. ¿Está entendido lo que quiero decir? Sí, profesor. Entonces, cuando yo tengo una letra, ¿sí? Cuando tengo una letra, como la he indicado aquí, cuando no hay coeficiente, se sobreentiende que el número que está al lado del coeficiente, perdón, de la letra, el coeficiente es 1. Siempre. ¿Sí? ¿Está entendido, verdad, hasta aquí? Ahora, Sí, profesor. ok, gracias. Ahora vamos a aplicar, en este caso, un ejemplo. Sí, vamos a aplicar varios ejemplos para su mejor entendimiento. Tenemos aquí un cuadro donde me indica las partes de una, en este caso, de una expresión algebraica, ¿verdad? Vamos, en primer lugar, me va a ayudar Jeremías con el primer ejercicio. Vamos, Jeremías, con el primer ejercicio. Ya, vamos a ubicar primero el signo. ¿Cuál sería el signo de mi primer ejercicio? Menos. Muy bien. Negativo. ¿Cuál sería el coeficiente? El 7. Muy bien. ¿Cuál sería la parte literal? La M, la N y la R. Muy bien. M, N y R. Muy bien, Jeremías. Excelente. M, N, R. ¿Y los exponentes? 3, 6 y 2. Muy bien. En orden tendría que ser 3, 6 y 2, ¿verdad? Muy bien, Jeremías. Muchas gracias. Me ayuda con el siguiente ejercicio la niña Herrera Sara. ¿Cuál sería el signo? El signo más. Más, muy bien. ¿El coeficiente? El 3 y 14. Muy bien, 3,14 sería. Es un número decimal, ¿verdad? 3,14. ¿Cuál sería la parte literal? A, B y C. Muy bien. A, B y C. Muy bien. ¿Y cuál serían los exponentes? 5 y 7. 5, Y el 7 y... ¿Cuál sería el exponente del C? El 1. El 1, ¿verdad? Que cuando no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. Muchas gracias, Sara. Aguirre María. ¿Me ayuda con el tercer ejemplo? Más. El signo positivo, muy bien. El coeficiente. 1,23. Muy bien. La parte literal. X. Y. Z. Muy bien. ¿Y los exponentes de cada uno? 1. Muy bien. 1 y 1, ¿verdad? Porque Uno. ninguno tiene exponente, por lo tanto, el exponente sería 1. Sí. Gracias. Martínez Gislaini. El signo más. Muy bien, el signo más. El El coeficiente. el 1. Muy bien. La parte literal. FR. KFR. Ujú. Y por último,
los exponentes, ¿cuáles son? 8,5. No, el exponente de la K, ¿cuál sería? El 1. El 1. Cuando no lleva exponente se sobreentiende que está el 1. 1, 8 y 5, ¿verdad? 5,5. Gracias. Me va a ayudar Torres Paula con el quinto ejemplo. ¿Cuál sería el signo? El signo negativo. Coeficiente. Habilita el audio, Paula. El coeficiente sería 2. Raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Ese sería el coeficiente. La parte literal, Paula. X y Y. Muy bien. Y la Y, muy bien. Y el exponente. 11 y 3. Muy bien, Paula. Gracias. Vamos con el sexto ejercicio. Me va a ayudar con el sexto ejercicio Carvajal Odalis. Hola, Odalis. Hola. El signo, Odalis. Menos. Menos. El coeficiente. 7/5. 7/5. Muy bien. Y la parte literal. A, B, C, D. Muy bien. A, B, C y D, ¿verdad? Y los exponentes. 2, 5, 4 y 1. Muy bien, Odales. 2, 5, 4 y 1, ¿verdad? Cristel Lema me va a ayudar con el último ejemplo. El signo menos. Muy bien. 17. El coeficiente, muy bien. Ya. La parte literal. C, J y L. Muy bien. C, J y L. Y los coeficientes, El perdón, y los exponentes. Exponente. 1, 4, 2. Muy bien, gracias, Cristel. Muy bien, excelente. Entonces, así identificamos, ¿verdad? Así identificamos los elementos de una expresión algebraica, ¿sí? Así identificamos los elementos de una expresión algebraica. Quiero saber si estuvo entendido hasta aquí lo que corresponde a los elementos de una expresión algebraica. Sí, Sí. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Lo importante es que... Dígame. Ok. Proseguimos. Entonces, hay conceptos que debemos de sabernos, son conceptos fundamentales, como el concepto de lo que es un término. ¿Qué es un término? Me va a ayudar con la lectura el señor José Romero. Buenos días, profesor. Hola, muy buenos días, José. Términos. Es la separación sucesiva de signos positivos y negativos. Ejemplo. Más x menos y más 5f menos 3p. Igual, tienen 4 términos ya que contienen 4 signos. Muy bien, José. Entonces, estos conceptos fundamentales, ¿verdad? Debemos de sabernos, en este caso, aprendernos de memoria, ¿verdad? Estos conceptos
son fundamentales para el mejor entendimiento del álgebra. El álgebra sí es un poquito más sofisticado que la aritmética, ya que tenemos que saber algunos conceptos para su mejor entendimiento, ¿verdad? Entonces, como lo indicó José y lo indica este concepto, que para saber lo que es un término, siempre es la separación de signos de forma sucesiva, ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, si yo tengo 3x menos 7y, ¿cuántos términos tengo aquí? 2, 2 términos. ¿Por qué tengo 2 términos? porque lo separa el signo. Muy bien, lo separa el signo. Porque además también tengo 2 signos, ¿verdad? ¿Cuál es el signo que tengo al inicio? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y cuál es el signo? El siguiente, negativo. Negativo. Por lo tanto, como tengo 2 signos, ¿qué tengo? 2 términos. Eso me está diciendo, la separación de signos, ya sea positivo o negativo, es la cantidad de términos, ¿verdad? Otro ejemplo, si tengo 7x cuadrado menos 2x menos 8, ¿verdad? ¿Cuántos términos tengo aquí? 3. 3. ¿Por qué tengo 3 términos? Lo separa los signos. Porque tengo 3 signos, ¿verdad? Tengo al inicio un signo que es invisible, ¿verdad? Siempre al inicio el signo más va a ser invisible, siempre, ¿sí? Siempre y cuando sea positivo. Si es negativo, obviamente tengo que ubicarlo ya. Solo cuando es positivo es invisible. Por lo tanto, ya, por lo tanto, yo voy a ubicar el signo para identificar cuántos términos tengo. Si me dice más, tengo un signo, menos y menos. Como tengo 3 signos, tendré 3 términos. Profesor, escucha cortado. No se le entiende nada, profe. ¿Verdad? Por eso no se... Profe, una pregunta. Dígame. Aquí no se hacen los signos como los paréntesis. Disculpe. Cuando son 2 signos. Aquí no se hace lo de los paréntesis. Cuando hay 2 signos seguidos. Todavía no vamos en eso, José. Más adelante sí vamos a retomar eso. ¿Sí? Ok. Paso a paso vamos haciéndolo. Entonces, quiero saber si me escuchan bien ya. Sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Sí, Entonces, profesor. la separación de signos es la cantidad de términos. ¿Está entendido lo que es un término? Sí, profesor. Profesor. Ok. Entonces, para su mejor entendimiento, vamos a ver lo que es la clasificación de una expresión algebraica, ¿verdad? La clasificación de una expresión algebraica, ¿sí? O de expresiones algebraicas. Entre la clasificación de expresiones algebraicas tenemos monomio. ¿Qué significa monomio? Un término. Un término. La palabra mono quiere decir uno, ¿sí? Monomio, un término, porque habla con respecto a expresiones algebraicas. Binomio. 2 términos. Muy bien. Términos. Trinomio. 3 términos. Todos son más términos. Y polinomios. 2 o más Dos o más términos. Muy bien, gracias. Entonces, cuando hablamos de monomio, hablamos de un término o hablamos de un signo, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo. Cuando hablamos de trinomio, perdón, de binomios, hablamos de 2 signos, ¿verdad? Ya sean positivos o negativos. Cuando hablamos de trinomio, hablamos de 3 signos, ¿verdad? Ya sean positivos o negativos. U alternados, ¿verdad? Y cuando hablamos de polinomio, hablamos de dos signos o más signos, ¿verdad? O sea, puede haber más términos. Puede haber 4 términos, puede haber 5 términos,
puede haber 6 términos, así sucesivamente. ¿Cuánto es el máximo, profesor? Es ilimitado. Cuando se dice polinomio, el polinomio es ilimitado, ya que puede contener 2 o más términos, ¿sí? No me está dando un límite. ¿Sí me hago entender? Puede llegar hasta 10. Hasta 10, hasta 100, hasta 200, hasta 1.000.000. Obviamente no vamos a llegar hasta ese extremo, ¿verdad? Siempre en álgebra se ha identificado, bueno, no más de 6 términos, 8 términos, ¿sí? Que se lo ha estudiado. Ustedes van a estudiar más cuando estén en cursos superiores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una tablita donde me indica por qué 5x es un monomio. ¿Por qué 5x es un monomio? Porque tiene un signo nada más. Muy bien. ¿Cuál sería el signo? Positivo. Muy bien. ¿Por qué 5x más 2 es un binomio? Porque tiene 2 signos. Tienen dos Porque signos. tiene 2 signos, ¿verdad? ¿Por qué x cuadrado más x más 1 es un trinomio? Porque tiene Otro signo. Tiene 3 signos. Muy bien. Pero también puede ser un polinomio. Sí. Claro, Sí, porque tiene más de 2. exactamente, porque el polinomio me indica 2 o más términos, ¿verdad? Exactamente. Entonces,